Vamos a continuar con la predicación del día de hoy. Estoy predicando, hermanos, una serie, estamos estudiando una serie que se llama Hablemos del Espíritu Santo. Es una serie nueva. El día de hoy vamos a tocar el segundo tema. Y el título de la predicación, hermanos, de esta tarde se llama Divulga estos secretos. Comentaba la ocasión pasada, hermanos, que este estudio no pretende ser un análisis teológico de la persona del Espíritu Santo. Si bien es cierto, estaremos a través de esta serie hablando o mencionando diferentes características o atributos del Espíritu Santo. Más bien esta serie está enfocada a la obra que la tercera persona de la Trinidad realiza en aquellos, ¿verdad?, en quienes mora, en quienes habita, es decir, en todos aquellos que por arrepentimiento y fe hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo desea hacer una obra perfecta, una obra completa, una obra que nos haga sobresalir como personas. Y por eso, hermanos, es que es importante que conozcamos cuál es esa obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. El tema número 2, el tema de hoy se llama Divulga estos secretos. Hermanos, habitualmente un secreto es algo que debe de mantenerse oculto, o por lo menos privado. Cuando una persona tiene goza de la confianza o tiene el privilegio de que alguien le haya contado un secreto, que le haya confiado un secreto, espera que ese secreto se mantenga así, se mantenga en privado, no que tarde o temprano todo el mundo lo conozca. Es mal visto en nuestra sociedad, y me atrevo a creer que prácticamente en cualquier sociedad humana, que una persona pues divulgue un secreto, ¿no es cierto? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos secretos. Sin embargo, hermanos, son dos secretos que por favor no los guardemos. Vamos a divulgarlos. Son dos secretos que, ya que vamos a conocerlos o vamos a retomar, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice respecto a ellos, una vez que el día de hoy, hermanos, los conozcamos, los divulguemos en nosotros mismos, en nuestra persona, en los hermanos de la iglesia, en toda persona, que lo publiquemos a los cuatro vientos, porque en la medida en la que más cristianos los conozcamos y los practiquemos, llegaremos a ser mejores hijos de Dios y una mejor iglesia de Cristo. Punto número 1. El primer secreto que vamos a ver, del cual vamos a hablar, es de la clave de las victorias de Cristo. Punto número 1, vamos a hablar acerca de la clave de las victorias de Cristo. Hermanos, cuando nosotros analizamos los negocios, por ejemplo, nos preguntamos cuál fue la clave del secreto. Piensen ustedes, hermanos, en Zuckerberg, el fundador de Facebook. ¿Cuál sería la clave de su secreto? Pensemos en Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cuál fue la clave de su secreto? Pensemos en el mejor equipo de cualquier deporte: fútbol americano, fútbol soccer, el mejor tenista, el mejor cantante, el mejor, qué sé yo, en cualquier área del conocimiento, de la ciencia, del arte, del deporte, etc. ¿Cuál es el secreto para su éxito? Si yo quisiera dedicarme a alguna de estas áreas y yo supiera cuál es la clave de su secreto, entonces yo tendría amplias posibilidades de tener el mismo éxito. ¿Sí me explico? El mismo éxito de esa persona, de ese deportista. Hay algunos que se dedican en el mundo a dar conferencias, ¿no? Bill Gates viene a México a dar un taller a los empresarios de México y les contará la clave de sus victorias, la clave del éxito. Y yo les garantizo que si este hombre cobra $5,000 por hora, hay quien lo paga, porque quiere saber cuál es la clave de su secreto, porque es dinero que se va a invertir adecuadamente. Hermanos, cuando leemos la vida de Jesucristo, no podemos dejar de admirar la manera tan plena en la que Él llevó su vida
en la tierra. Si ustedes y yo analizamos los 4 evangelios, en la medida en la que vamos profundizando en cada detalle, en cada situación que él vivía, vamos a quedarnos, hermanos, con la boca abierta. Ver a Jesucristo vivir en la tierra, ver a Jesucristo vivir lo que nosotros llamaríamos vida cristiana, hace parecer que es muy fácil obedecer a Dios. Ver a Jesucristo hace parecer que no cuesta nada someterse, hermanos, a la voluntad del Padre. Dice la Biblia que él pudo soportar la tentación del mismo Satanás. A lo mejor cuando nosotros somos tentados por un demonio, pero Satanás en persona fue a tentar, hermanos, al Señor Jesucristo. Él supo enfrentar cualquier conflicto. Él supo soportar todas las críticas. Él supo aceptar la traición de sus seguidores. Y a pesar de todo esto, él llevó al final su ministerio, el ministerio que el Padre le encomendó. La pregunta es, ¿cómo le hizo? ¿Cuál fue su secreto? Si yo le preguntara a Jesús, Señor, dime, ¿cuáles son las claves? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser como tú? Para tener ese mismo éxito en mi vida cristiana. Y nos daríamos cuenta que quizás de entre muchas posibles respuestas, Jesús nos diría que el secreto de la vida victoriosa suya fue vivir en armonía y en unión vital continua con su Padre. La clave, el secreto de la vida victoriosa de Cristo fue vivir en armonía y en unión vital continua con su Padre. Lean conmigo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Y vamos a darnos cuenta cómo en una oración muy pequeña, en unas cuantas palabras, o con unas cuantas palabras en Juan capítulo 10, versículo 30, él resume cuál es la relación que había entre él y el Padre. Hermano, si yo te preguntara a ti, o tú me preguntaras a mí, ¿verdad? Oye hermano, oye hermana, ¿cómo resumirías tú la relación que tienes con Jesús? ¿Cuál es la relación que tienes con el Padre? ¿Cómo resumirías la relación que tienes con el Espíritu Santo ahora que estamos hablando de Él? ¿Qué palabras utilizarías para resumir en pocas palabras? Juan capítulo 10, versículo 30, Jesucristo dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Estamos en armonía. Estamos en una unión vital tan continua que él y yo uno somos. Es decir, no había ninguna diferencia entre uno y el otro, había una perfecta unidad, un trabajo, ¿verdad?, que iba de la mano. Hermanos, si pudiéramos entonces resumir los aspectos sobresalientes del Señor Jesús, veríamos que hay cinco cosas que le permitieron a él mantenerse firme. Hay 5 cosas que permitieron que este secreto que le llevó a vivir en armonía y en unión vital con el Padre era en aquello en lo que se fundamentaba. Punto número 1. Vino a la tierra enviado por su Padre. Vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia. Por favor, búsquenlos, traten de encontrarlo lo más rápido que sea posible. Si no, yo les voy a estar dando lectura porque vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia. Si pudiéramos resumir los aspectos sobresalientes del Señor Jesús, veríamos 5 cosas que lo mantuvieron firme, es decir, en armonía y en unión vital con su Padre. 1. Vino a la tierra enviado por su Padre. Dice Juan capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Y cuando alguien con la autoridad, y más tarde voy a hablar de esto, con la autoridad del Padre, o con la autoridad política, o con la autoridad social, te manda, eso ya te da a ti cierta responsabilidad, cierta presencia.
Dice más adelante, escuchen Juan 8:42, Jesús entonces les dijo, si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. ¿Se fijan? Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, yo soy alguien que vino porque alguien me envió. El Padre, hermanos, el Padre de Jesucristo validaba su importancia y trascendencia. El simple hecho de ser su enviado le daba la seguridad de hacer todo aquello que le había confiado. Si nos damos cuenta, esto es muy importante, le daba la seguridad de hacer todo aquello que le había confiado. ¿Por qué haces eso? Porque el Padre me envió, porque Él me lo dijo. Y si ustedes ponen atención a leer los evangelios, dice, yo no hablo algo que Él no me haya dicho, yo no hago nada que Él no me haya ordenado. Si Él trabaja, yo trabajo, si Él hace, yo hago, si Él no hace, yo no hago. Por eso decía hace rato, yo y el Padre, uno somos. El segundo aspecto que vemos nosotros en la persona de Jesucristo que lo hizo mantenerse firme, 2, es que actuaba con la aprobación y autoridad del Padre. No solamente vino a la tierra enviado por Él, sino que actuaba con la aprobación y autoridad del Padre. Porque ustedes y yo podemos, imagínense hermanos, al presidente de México enviar a un embajador a un país extranjero, pero resulta que ese embajador hace lo que le place, hace lo que quiere, no representa al país, no lleva a cabo las órdenes, no promueve a la nación. Entonces llega el momento en que el presidente dice, ¿saben qué? Yo no apruebo lo que está haciendo este embajador y por lo tanto yo le retiro mi autoridad. Él está por su cuenta, es más, le ordeno que regrese. No así el Padre. Dice Marcos, vean conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 7. Marcos capítulo 9 versículo 7 dice así, hermanos, la palabra de Dios. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él. Y ahí está la aprobación a su mensaje. Hermanos, Jesús está trabajando, está orando, ¿sí? Está en el monte de la transfiguración. Sube con 3 de sus discípulos, se escucha la voz del Padre y dice, este hombre al que ustedes están siguiendo es mi Hijo. No es cualquier hijo, es el Hijo único, pero además es amado. Escúchenlo, porque yo apruebo lo que Él hace, lo que Él dice, la manera en la que Él actúa, el quién es Él. El Padre, hermanos, entonces también validaba las acciones y palabras de Cristo. Por eso era alguien que tenía que ser escuchado, porque venía enviado del Padre, porque estaba aprobado por el Padre, porque tenía la autoridad del Padre, tenía que ser escuchado y se hacía oír con autoridad. Regresan aquí mismo en Marcos capítulo 1, versículo 22 y 27. Estamos hablando del Espíritu Santo. La serie se llama Hablemos del Espíritu Santo y el tema de hoy se llama Divulga estos secretos. El primer secreto es la clave de las victorias de Cristo. El secreto de la victoria de Cristo fue vivir en armonía y en unión vital continua con el Padre. Pero ¿cómo le hizo para mantener esta armonía y unión vital? 1, Él vino a la tierra enviado por su Padre. 2, actuaba con la aprobación y autoridad del Padre, y con base en ellos hablaba con autoridad y se hacía oír con autoridad. Dice Marcos 1:22, y se admiraba de su doctrina. Hermano, hermana, ¿hace cuánto que tú y yo no nos admiramos de la doctrina de Jesús? Que no nos admiramos de sus parábolas, que no nos admiramos de sus palabras, de su enseñanza, de lo que Él dijo. Es más, te pregunto, ¿algún día te has admirado de la doctrina de Jesús? De lo grande que es Él. ¿Qué es Él? Anoche, hermanos, que dictaba un diplomado en el seminario, una hermana me decía, pastor, cuando le voy a compartir una persona de Cristo, ¿usted qué recomienda? ¿Qué es lo primero que recomienda que una persona lea? Yo le decía que lea el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es un evangelio que, a diferencia de los otros evangelios, sí se centra
básicamente en la última semana de vida del Señor Jesucristo, y por lo tanto en su contenido es más sencillo entender el plan de salvación. Yo le decía, cuando tú le digas a una persona, lee el Evangelio de Juan, no le pidas que interprete o que trate de entender todo, sino que vea quién es Jesús, que trate de escuchar quién es Jesús. ¿Sí me explico? Y qué enseña Él, qué dice Él, es decir, que lleves a esa persona a conocer a una persona especial y que termine admirándose de Él. ¿Qué te pareció Jesús? No, pues es que leí que dijo esta parábola y que hizo el esto y que dijo el otro y que respondió así e hizo aquello. Dice el versículo 27 del mismo capítulo 1, y todos se asombraron. El 22 dice que se admiraban. El 27 dice, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. El Padre dice, yo apruebo lo que Él dice y por lo tanto lo que Él quiere hacer tiene mi autoridad. Eso es algo maravilloso. 3. La tercera cosa que hacía que Jesucristo se mantuviera en esa armonía y en unión vital con el Padre es que Él, hermanos, actuaba precisamente con ese poder, no solamente con la autoridad del Padre, sino con el poder del Padre. Ahora, ¿de dónde provenía ese poder? Mateo capítulo 12, versículo 28. Él hablaba con autoridad mandaba a los espíritus inmundos, incluso le obedecían, pero esa autoridad, ¿quién la respaldaba? No solamente el hecho de que Jesús, ¿verdad?, es el santo, sino que actuaba con el poder del Padre. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, y aquí es a donde voy a retomar el tema que estamos estudiando en esta serie, de que hablemos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿de dónde provenía la autoridad de Jesús que hacía que la gente se admiraba de su doctrina, se admirara de la manera en la que le hablaba a los demonios? Del Espíritu Santo. Pero si yo por el Espíritu de Dios, es decir, Él dice, mi fuente de poder es el Espíritu. La gente decía, por Belcebú echa fuera demonios. Dice, no, mi fuente de poder es el Espíritu de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. En otra ocasión Jesucristo, anoten Mateo 28, 18, dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Allí está, actuaba con toda la potestad del Padre que le era dada a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, jugó un papel totalmente activo en la vida de Cristo. La armonía y la unión vital con el Padre existía también ¿con quién? Con el Espíritu. Después voy a recapitular para que comprendamos por qué estamos viendo esto. 4. Avanzaba con la guía del Padre. Mateo capítulo 3, versículo 16 y Juan capítulo 16, versículo 13. Primero que nada, Mateo 3, 16. Entonces, había 5 cosas que le permitían mantenerse, vivir en armonía y en unión vital. Era el hecho de que vino a la tierra enviado por su Padre, que actuaba con la aprobación y autoridad del Padre, que actuaba con el poder del Padre, y 4, que avanzaba con la guía del Padre. Por eso dice, yo y el Padre, uno somos. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Por qué decía yo hace rato, hermanos, que el Espíritu Santo tuvo un papel completamente activo en la persona de Jesús? Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos? Dice Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda
la verdad. ¿Qué hacía que Jesucristo se mantuviera en el camino recto de la obediencia? Se mantuviera en su mente aquel propósito, aquel objetivo para el cual el Padre lo envió, hermanos, el Espíritu, que lo guiaba, era la fuente de su poder. Toda la vida y ministerio de Cristo fue conducida por el Espíritu de Dios, por eso pudo superar todo para lograr nuestra redención. 5. Actuaba según la voluntad del Padre. 5. Actuaba según la voluntad del Padre. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 34, y yo les voy a leer Hebreos 17. Primero vamos a leer Juan capítulo 4, hermanos, versículo 34. El primer secreto que tenemos que conocer y que tenemos que divulgar es que conocemos la clave de la victoria de Cristo. Eso significa, como vamos a ver en el punto siguiente, que yo también como cristiano, que tú como familia, que nosotros como iglesia podemos ser victoriosos también. Pero tiene que llegar el momento en el que nosotros podamos declarar la misma declaración que Cristo. Yo y el Padre, uno somos. Y entender que todo lo que nosotros hacemos depende del Espíritu Santo. Dice el 5, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nuevamente vemos, perdón, les dije Juan 4:34, ¿verdad? Discúlpenme, me perdí en el verso. Dice así, estamos en el 5, actuaba según la voluntad del Padre. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, para mí, lo prioritario, lo que me llena, lo que me satisface, lo que me hace feliz, lo que me hace sentir pleno, es que yo haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Les voy a leer Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Desde antes que Jesús fuese enviado a la tierra, Él ya tenía establecido un propósito. ¿Cuál era? Mantener una unión vital con el Padre, vivir en armonía con Él, dependiendo siempre de quién, del Espíritu Santo, de que Él lo guiara. Entonces, durante los 3 años de predicación pública, hermanos, Jesucristo nunca interrumpió su relación con su Padre. El Espíritu Santo lo llevó a vivir una vida perfecta y lo calificó para morir como el sacrificio por nuestros pecados. Si Jesús en algún momento de su vida no hubiese sido obediente, si en algún momento de su vida no hubiera actuado, hermanos, bajo la voluntad de su Padre, con la guía del Padre, con el poder del Padre, con la aprobación del Padre, con la autoridad del Padre y como enviado por el Padre, Él no habría sido apto para morir por nuestros pecados. Pero lo hizo. El secreto de las victorias del Señor es revelado entonces en la Biblia. Fue el Espíritu de Dios quien lo dio al éxito de su misión. Fue su unión con el Padre lo que lo motivó a ser obediente. Hermanos, hagamos nosotros lo mismo. 2. Entonces vamos a hablar del segundo secreto que tenemos que divulgar. Y el segundo secreto es, si ya conocimos cuál es la clave de las victorias de Cristo, vamos a hablar entonces de la clave de las victorias en el creyente. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes y yo nos hemos planteado la siguiente idea o nos hemos convencido del siguiente pensamiento? En esta vida no es posible vivir como Cristo. En esta vida no es posible vivir una vida cristiana victoriosa. En esta vida, mientras estemos en la carne, no es posible obedecer completamente lo que el Señor dice en la Escritura. Y siempre nos estamos autoconvenciendo de que en esta vida vamos a ser fracasados.
Nos estamos autoconvenciendo de que en esta vida la vida cristiana puede y debe de ser mediocre, es decir, quedarse a la mitad, porque no es posible. Sí, si hablamos de Cristo, claro, ¿verdad? Él fue victorioso, pero yo no puedo ser victorioso. Por eso el secreto es que sí se puede. Y vamos a hablar de cuál es la clave de las victorias en el creyente. Acompáñenme a Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Está hablando Jesucristo. Y quiero que veamos lo que Él antepone al inicio de la oración. Si me aman. Allí está la clave. Allí está la clave. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador. Vamos a detenernos un poquito. ¿Qué significa la palabra otro? Para mí, otro significa, hermanos, hoy yo no voy a poder predicar, pero ya le pedí a otro hermano que predique en mi lugar. Es decir, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer otro distinto. Pero en griego, la palabra otro que utiliza Jesús es una palabra que significa igual, con las mismas características. Es decir, el Consolador, el Espíritu Santo que Él iba a enviar, era Él igual que Él, e igual que el Padre. Por eso les dice, y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Hermanos, pensemos en esto. ¿Jesús conocía a sus discípulos? Claro que sí. Él sabía que cuando Él regresara a la presencia del Padre, sus discípulos iban a extrañar su presencia. Claro que sí. Él sabía que después de 3 años de trabajar juntos, después de 3 años de comunión juntos, los discípulos iban a extrañar que Él ya no estuviera entre ellos. ¿Y qué provocó eso en los discípulos? Temor, miedo. Por eso en Juan 14 les dice, no se turbe su corazón. Estaban preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar de nosotros? Y entonces Jesucristo, hermanos, para calmar sus corazones, para darles certidumbre, para darles confianza, Él les prometió que vendría alguien igual que Él, el Espíritu Santo. Si yo no pudiera predicar el próximo domingo, yo no puedo entonces venir yo. Es decir, enviarme a mí mismo. Yo puedo pedirle a otro hermano que venga nada más. Pero Jesús pudo enviar al Espíritu Santo, que es su presencia misma, es el mismo. Así como Él dijo, yo y el Padre uno somos, el Espíritu Santo es Él mismo, su presencia misma. Entonces, hermanos, con el Espíritu Santo, los discípulos no solo se sentirían confiados, sino que desaparecería el sentimiento de orfandad. Dicen, vamos a quedarnos solos como si estuviéramos huérfanos. No, el Espíritu Santo haría que desapareciera en ellos el sentimiento de ser huérfanos. Dicho Espíritu tendría que ser algo. Cuando el Espíritu Santo viniera a la vida de sus discípulos, tendrían que permitir que ese Espíritu fuese una parte integral en sus vidas, porque moraría en ellos. Y de esa manera nunca estarían solos. Voy a detenerme aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 17 de Juan 14. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es decir, el Espíritu Santo en la vida del creyente, en nuestra vida, está en nosotros.
Y al estar en nosotros, no con nosotros, es distinto que esté conmigo a mi lado a que esté en mí. Él está dentro de mí. Y al estar en mí, no solamente yo nunca estaré solo, sino que podré llegar a construir una relación armónica con el Padre, una relación vital con el Padre como la de Jesús. Por eso es que la Biblia tiene un estándar de vida cristiana muy exigente, porque es algo que se puede cumplir, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Las victorias ocurren cuando es el Espíritu de Dios quien toma el control de nuestro ser. Yo dije hace rato que el hecho de que Jesús haya enviado al Espíritu y que esté en nosotros implicaba que nosotros tendríamos que permitirle ser una parte integral en mi vida. ¿A qué te suena la palabra integral? Total. Hermano, hermana, ¿cómo está nuestra dependencia de Dios? ¿Cuánto de nuestra vida, en cuánto de nuestra vida está influyendo el Espíritu Santo que mora en nosotros? Joven señorita, ¿influye en lo que piensas como adolescente, en la música que escuchas, en lo que lees, en lo que ves, en lo que piensas, en los planes que tienes, en las relaciones sentimentales que inicias? Hermanos, matrimonios, varones, mujeres, hermanos adultos, hermanos ancianos, ¿de qué manera hemos permitido que el Espíritu Santo sea una parte integral en nuestra vida? Es decir, Él influye en cada área de nuestra vida, puesto que mora en nosotros. Las victorias ocurren cuando es el Espíritu de Dios quien toma el control de nuestro ser. Y cuando eso ocurre, entonces Él nos enviará a donde nos necesite. Actuaremos con su aprobación y autoridad. Actuaremos con su poder. Avanzaremos con su guía y haremos la voluntad de Dios. Las mismas 5 cosas que hacía Jesucristo y que le daban la capacidad de mantenerse en unión vital con el Padre, son las mismas 5 cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque 1, Jesús fue enviado por el Padre. Y cuando yo estoy en unión, ¿verdad? Cuando yo permito que el Espíritu Santo sea una parte integral de mi vida, Él es el que me enviará a mí a donde me necesite. El Padre necesitaba al Hijo en la tierra. ¿A dónde me necesita a mí el Espíritu Santo? Jesús actuaba con la aprobación y autoridad del Padre. Yo voy a actuar con la aprobación y autoridad del Espíritu. Jesús actuaba con el poder del Padre. Yo voy a actuar con la autoridad del poder del Espíritu. Jesús avanzaba con la guía del Padre por medio del Espíritu, y yo voy a avanzar con la guía del Espíritu. El Señor hacía la voluntad de Dios y yo voy a hacer la voluntad de Dios porque el Espíritu está en mí. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Los discípulos de Cristo, al igual que nosotros, tendrían un enorme privilegio. Hermano, tú no admiras, por ejemplo, al profeta Elías, no admiras a David, no admiras a Daniel, no admiras a Esdras, a cada uno de los hombres y, ¿por qué no, mujeres del Antiguo Testamento? Sí, nosotros, hermanos, tenemos un enorme privilegio que ellos no tuvieron. Físicamente, con Cristo había un compañerismo temporal, pero con el Espíritu Santo nosotros tenemos un compañerismo permanente, siempre. Por eso dice la Biblia, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, se los voy a enviar, dice Juan 16:7. ¡Wow! Entonces los discípulos no tenían que preocuparse, les convenía que el Señor se fuera porque venía algo mejor. Jesús podía estar con ellos en Galilea o en Samaria o en Judea, pero no en todos lados. Pero el Espíritu Santo sí podía estar con ellos en todos lados y con todos ellos en cualquier lugar. En 1 Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha
dado. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, somos objeto del amor de Dios, pero no de cualquier amor. Del amor de Dios que fue derramado. ¿Por qué? Porque Él nos dio de su Espíritu, nos llenó con su presencia cuando creímos en Él, y es responsabilidad nuestra, o era responsabilidad nuestra, mantenernos llenos, porque en la medida en la que estemos llenos, estaremos en armonía y en unión vital con el Padre. Y un día, hermanos, si lo hacemos así, podremos, ¿verdad?, declarar lo siguiente: que ha desaparecido en nosotros el pensamiento de sentirnos huérfanos, porque el Señor está con nosotros. Hermanos, Dios, la voluntad de Dios es que su iglesia, sus hijos, vivamos vidas victoriosas, no a medias. Y para eso envió al Espíritu Santo, para que al morar en nosotros nos transformara a la imagen de Cristo. Acompáñenme por favor a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, hermanos, versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde la palabra de Dios, hermanos, nos va a enseñar algo hermoso. Quiero repetir esta idea. Dios quiere que todos sus hijos vivamos vidas victoriosas. Para eso envió su Espíritu Santo, para que al morar en nosotros nos transformara a la imagen de Cristo. Segunda a los Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, subrayo la idea, todos, tú, yo, todos nosotros, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Hermanos, quiero que volteen al frente. La palabra griega transformados es una palabra de la cual haya la raíz del término metamorfosis. Y sin duda la mejor ilustración para saber lo que es metamorfosis, es decir, cambio de forma con base en lo que hay dentro, es una mariposa. Es esa pequeña oruga que después hace un pequeño capullo en una hoja o en la rama de un árbol, y uno no se imagina que ese gusano, ¿verdad?, que de repente nos llama la atención, va a convertirse en algo tan hermoso como una mariposa. Hay una transformación. Uno no se imagina, si uno no conociera ese proceso y uno ve una mariposa, uno no se imaginaría que antes fue un gusano que se arrastraba y que ahora tiene la capacidad de volar. En el tema anterior yo decía que el Espíritu Santo nos fue dado para volar, para alcanzar alturas insospechables. Déjenme decirles que la palabra griega metamorfó tiene en su raíz dos palabras, meta o metá, que significa cambiar, pero ojo, significa cambiar después de estar con. ¿Has conocido a una persona que se junta con otra y dices, oye, te das cuenta cómo ha cambiado desde que se junta con tal persona? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa diferente? ¿Cómo piensa diferente? Es increíble cómo esa persona ha influido en él. Metá significa eso. Significa cambiar después de estar con. Y la segunda palabra, morfó, significa cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. Es decir, cambiar exteriormente la mariposa de acuerdo a lo que interiormente había. Entonces regreso a 2 Corintios, que no terminé de leer, 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. A ver, ¿qué significa el ser transformados de gloria en gloria? Que vamos a ser transformados en la misma imagen. ¿De quién? Del Señor, de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, quiero decirles lo siguiente.
Voy a tratar de leer otra vez la última parte. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por la acción del Señor, es decir, del Espíritu, el cual es Dios. ¿Se dan cuenta cómo cambié algunas cosas? Porque lo que este verso está diciendo es que el Espíritu es el Señor, que el Espíritu es Dios. Por eso cuando Jesús dijo, les voy a mandar otro consolador, dice, mi presencia, mi Espíritu va a estar con ustedes. Hermanos, lo natural en un cristiano verdadero, hay gusanos, ustedes y yo podemos ir a una parte boscosa y encontrar gusanos. Por ejemplo, no sé si alguien conoce esos gusanos que se conocen como azotadores. Es muy parecido a esta oruguita. Es muy parecido. Pero ese gusano no se va a convertir en mariposa. Este sí, de acuerdo a la realidad interior que hay en ella. Porque verdaderamente es la oruga, es una oruga que se va a convertir en mariposa. Lo natural en un cristiano verdadero es ser transformado. Porque cambia de acuerdo con su realidad interior. Dicho cambio es algo que los demás pueden ver. ¿Por qué? Porque la palabra griega metamorfó, en virtud de que significa cambiar después de estar con, cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. ¿Saben, hermanos, cómo se puede traducir también? Transfigurar. Hermanos, ¿quién fue transfigurado? ¿Y los discípulos lo podían ver? Sí. Pudieron ver a Jesús glorificado aquí en la tierra. Transfigurado, transformado de acuerdo a la realidad interior que había en Él. Él es Dios. Y cuando la Biblia dice que se despojó a sí mismo, no se despojó de su deidad. Él es Dios hecho hombre. Hizo a un lado su gloria, porque el hombre no iba a poder verle. Hizo a un lado su gloria, pero se las mostró a sus discípulos. Fue transformado de acuerdo a la realidad interior. Dice la Biblia en Marcos 9:2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró. Es la misma palabra metamorfó que usa Pablo a los corintios delante de ellos. Hermano, hermana, hoy quiero hacerte una pregunta que puede sonar agresiva, una pregunta que es dura, una pregunta que te quiero plantear sin ningún temor, porque necesito hacerla y planteármela a mí mismo y tener una respuesta. ¿Soy un verdadero hijo de Dios? ¿Soy como ese gusano, como ese azotador que jamás será una mariposa? ¿O una oruga que será transformada para volar? Habemos en las iglesias, hermanos, muchos hombres y mujeres a quienes llamamos hermanos, que probablemente no son verdaderos hijos de Dios, no son cristianos verdaderos, porque sí hicieron una oración, sí repitieron unas palabras, pero no hay un cambio en sus vidas. Porque donde quiera que está el Espíritu Santo, donde quiera que está el Espíritu Santo, transforma la vida de una persona. La transformación del cristiano es la especialidad del Espíritu Santo, y nuestra vida victoriosa depende de nuestra unión vital con Él. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave de las victorias en la vida del creyente? No solamente el ser verdaderos cristianos, sino permitir que el Espíritu Santo que está en nosotros nos transforme realmente de gloria en gloria de acuerdo a la realidad interior que hay en nosotros, porque entonces tendremos una vida victoriosa. Este sermón, hermanos, es un sermón que debería de preocuparnos a algunos. ¿Soy un joven transformado? ¿Soy un varón transformado? ¿Soy una mujer transformada? ¿Soy un anciano transformado? ¿Hay un cambio?
Hay un cambio real en mi vida, claro que es un proceso, pero el gusano no se pasa años en convertirse en mariposa. Es un proceso que uno puede saber cuánto tiempo dura con base en la observación. Y aunque yo no puedo decir, ¿verdad?, en qué tiempo el cristiano es transformado, porque cada uno es distinto, lo que sí puedo asegurar con base en la palabra de Dios es que un cristiano verdadero es un hombre y una mujer transformados de gloria en gloria. Hermanos, cuando estemos en el cielo, habrá personas que nunca creímos que estarían allí, y habrá otros que creímos que allí estarían y no van a llegar. Tú, yo, estaremos ahí. Somos verdaderos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! La transformación del cristiano es la especialidad del Espíritu Santo. Él no puede no hacer lo que hace en la vida de todos. En la medida que nuestra fe esté en sincronía con Dios y su Espíritu que mora en nosotros, obra, nos capacitará para experimentar y vivir el tipo de vida que nuestro Señor vivió. Los discípulos tenían temor de que Él se fuera de ellos. ¿Y qué hizo Jesús como respuesta? Les dio su Espíritu para que por medio suyo tuvieran la fuerza interior que necesitarían. El Señor lo envió para darles una seguridad innegable, para que su vida fuera victoriosa. El cristiano debería de ser una persona que siempre se siente segura en lo que hace, en lo que vive, donde está, y que va de victoria en victoria, que no tiene temor, porque la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Honestamente, hermanos, esta pandemia no debió de haber espantado a la iglesia, a nadie, porque no tenemos un espíritu de cobardía. No tenemos un espíritu que nos haga salir corriendo, sino de dominio propio. No estoy diciendo que esta pandemia no tenía que habernos encerrado, ni teníamos que habernos guardado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nadie debimos de haber vivido en temor, con miedo, con preocupación, sin saber qué hacer, porque el espíritu que recibimos de parte de Dios es un espíritu que da dominio propio a quien le permite ser una parte integral en su vida. El Espíritu de Dios, hermanos, quiere llevarnos a una vida victoriosa, a experimentar cada día que sí es posible vivir como Cristo. Hermanos, yo mismo como pastor debo de confesar una cosa: este sermón definitivamente me confronta a mí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Porque hay momentos en que he temido. Y me lleva a preguntarme, ¿realmente estoy permitiendo que el Señor me transforme? ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, hermana, hemos orado a Dios y le hemos dicho: Señor, transfórmame con tu Santo Espíritu? Tómame como el barro al alfarero. Moldea en mí, Señor, tu carácter, tu visión, tu persona. Cumple tu propósito en mí, Señor. ¿Cuántas veces he ido con el Señor y le he dicho: Señor, yo quiero ser uno con tu Padre como tú lo eras con Él? Ahora, evidentemente el que Jesús fuese uno con el Padre tenía como implícito también es que Él era Dios y el Padre es Dios. Así que cuando hablamos de ser uno con el Padre, me refiero a estar en armonía con Él, no que vamos a ser dioses, por ejemplo, como dice los mormones, por ejemplo, no que un día seremos dioses. No, espero que no se malinterprete lo que estoy diciendo. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Vamos a comprobar lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 13. El Espíritu de Dios quiere llevarnos a una vida victoriosa, a experimentar día tras día que sí es posible vivir como Cristo. En la medida que nuestra fe está en sincronía con Dios y permitimos que su Espíritu que mora en nosotros tome control y tenga
influencia, nos capacita para vivir, para experimentar y vivir el tipo de vida que nuestro Señor vivió. Hermanos, dice Efesios capítulo 4, versículo 13, lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. ¿Y quiénes son todos? Todos. El hermano que recién ha llegado a la iglesia, el hermano que ya está siendo discipulado, el hermano que ya es maestro, el que ya es predicador, el que ya es un pastor, el que ya es un misionero, sea hombre o mujer en la iglesia, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa entonces que cuando nosotros nos hemos tratado de autoconvencer de que en esta vida no se puede ser como Cristo, nos hemos engañado. Que hemos vivido creyendo una mentira, pero porque nosotros nos la dijimos solitos. Porque la Biblia tiene un secreto y dice: tú también puedes vivir como Cristo. Y la clave es la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Tienes temor, el Señor te dio su Espíritu. No sabes a dónde ir, Él te va a enviar. No tienes autoridad, Él te la va a dar. Quieres aprobación, Él te va a aprobar. Él te va a dar su poder, Él te va a dar su guía, Él te va a mandar, Él va a estar contigo. ¿Qué quieres? Porque el Espíritu te lo va a dar todo. Dice Pablo: seamos un grupo unido, así llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Hermanos, ¿cuál es el ideal de una iglesia? El ideal de la iglesia, como un solo organismo, es avanzar hacia una madurez espiritual cada vez más completa. No se refiere aquí al crecimiento espiritual del individuo, sino a aquella madurez corporal de todo el cuerpo, de toda la iglesia. Esta madurez, hermanos, no se mide con reglas, no se mide con criterios humanos, sino con la estatura de la plenitud de Cristo, para que el cuerpo, que es la iglesia, sea digna de la cabeza. Porque si Él es santo, el cuerpo no puede ser no santo. Por eso Jesús, por eso la Biblia, por eso Dios, cuando inspira la palabra, dice: el cuerpo de Cristo es, ¿quién, hermanos? La iglesia. Y para ser el cuerpo de Cristo, tenemos que tener vidas victoriosas como Cristo. El Espíritu nos calma, nos da certidumbre, nos da confianza, nos consuela, permanece en nosotros, mora en nosotros, nos capacita, nos da fuerza interior, nos da seguridad innegable y nos hace vivir una vida cristiana victoriosa. Conclusión: el mismo Espíritu Santo, hermanos, que hizo victorioso a Cristo en todo su ministerio, quiere hacer victorioso a cada creyente, a cada iglesia. Vivamos en unión vital con el Padre, hermanos, por medio de Cristo y en plena dependencia del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos.